Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de las elecciones en nuestro país. Del voto cantado en el atrio de las iglesias al cuarto oscuro con sobre sellado, nuestra democracia pasó por persecuciones, proscripciones, fraude y mucho más. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Antes que nada, voy a arrancar atajándome y diciendo que este capítulo va a ser un poquito más largo que de costumbre, pero bueno, convengamos que contar más de 200 años de historia en pocos minutos no es nada fácil. Ahora sí, sin más preámbulos, viajemos a la época de la colonia. Por aquel entonces, las autoridades políticas eran designadas por el rey y el Consejo de Indias y los únicos cargos electivos eran los del Cabildo, una institución municipal con competencias sobre una ciudad y su entorno rural. Los cabildos abiertos eran reuniones de élite donde el voto era un privilegio de pocos, lejos de cualquier idea de democracia moderna. Solo podían votar unos pocos vecinos, españoles y criollos, mayores de edad, que pagaban impuestos, tenían domicilio en la ciudad y participaban de las milicias. Así que estaba bastante acotado ese derecho a votar. Con las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo, las instituciones españolas perdieron mucho poder. De hecho, la primera junta de gobierno se convirtió en una especie de poder legislativo en algunos momentos de esa década. Pero las elecciones no tenían regularidad y no había consenso sobre ningún mecanismo concreto a la hora de votar. Fue recién con la llegada de los salvajes unitarios, como lo llamaría más tarde Rosas, que se fueron instalando las ideas de que las elecciones debían ser el único mecanismo legítimo de acceso a la representación política, aunque por supuesto, para ese entonces, la transparencia de los sufragios dejaba mucho que desear. Primero, vinieron las Provincias Unidas del Río de la Plata, nombre originario de lo que luego sería Argentina. Se sucedieron guerras y tensiones que se daban en el inmenso territorio de la época, la unidad política era muy precaria y los pueblos del interior se consideraban excluidos de las decisiones políticas. En este contexto, algunas provincias como Santa Fe y Entre Ríos se fueron separando. Contar todo esto es necesario para llegar a 1821, cuando se sancionó la primera ley electoral de la provincia de Buenos Aires. Fue durante el gobierno de Martín Rodríguez, bajo el impulso de su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Esta ley establecía el sufragio universal. Y universal te lo digo con muchas comillas, porque solamente podían votar los hombres mayores de 21 años. El voto era voluntario, no obligatorio. ¿Y quiénes podían ser votados para los cargos? Solamente los que eran propietarios. O sea, si bien representó un gran avance para la época, excluía a muchísimas personas, tanto para votar o ser votados. Para que te des una idea, en las primeras elecciones, sobre una población de 60.000 personas, apenas votaron 300. Esta ley electoral en un principio se aplicó a nivel provincial y recién en 1826 se realizó la primera elección para presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Y quién crees que fue pionero en ocupar el sillón presidencial? Bernardino Rivadavia, por supuesto. Es por eso que le decimos el sillón de Rivadavia al que ocupa actualmente el presidente en la Casa Rosada. La cosa es que su mandato fue el primer intento de organizar un gobierno central, pero solamente duró un año. Ahora voy a tratar de meterle pata, porque esto recién empieza y todavía me faltan 200 años de elecciones para contarte. La presidencia de Rivadavia no tuvo éxito principalmente porque surgió con la redacción de una constitución unitaria que provocó la rebelión de las provincias del interior y una nueva guerra civil. A la renuncia de Rivadavia le siguieron en Buenos Aires Manuel Dorrego, el general Juan Lavalle, que derrocó y ejecutó a Dorrego, y el alzamiento de Juan Manuel de Rosas. A esta altura, el país estaba dividido en 3 partes, Cuyo, Córdoba y Buenos Aires. En 1852, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, cuya muerte tiene su propio episodio, no te lo pierdas, con el apoyo de los unitarios, derrocó a Rosas en la batalla de Caseros y convocó a una asamblea constituyente en Santa Fe que derivó
en la primera Constitución argentina en 1853. Buenos Aires se separó por tensiones entre unitarios que querían un gobierno centralizado y federales que defendían la autonomía provincial. Se crea la Confederación Argentina, con capital en Paraná, y Urquiza como primer presidente constitucional. Con esta constitución nació el poder legislativo bicameral, integrado por senadores y diputados, que comenzó a operar en 1854. ¿Cómo se elegían las autoridades en esta época? El voto era masculino y cantado, y el país se dividía en 15 distritos electorales, en los que cada votante lo hacía por una lista completa para todos los cargos que se presentaban. Cada voto se registraba en una planilla que confeccionaba la autoridad electoral, ya que no existía un padrón único. Usualmente, el acto electoral se realizaba al aire libre, en lugares públicos como el atrio de las iglesias. La lista más elegida obtenía todas las bancas o puestos ejecutivos en disputa y la oposición se quedaba prácticamente sin representación política. Y acá surgió un gran problema. Como te dije recién, el voto era cantado, y esto podía provocar grandes inconvenientes al votante, desde la pérdida de su trabajo o hasta de su vida, si el voto no coincidía con el del caudillo que dominaba su circuito electoral. Entonces, por aquellos años, reinó un fraude escandaloso. Y no faltaban los votos con libretas de muertos, la compra de votos, urnas quemadas y la falsificación de padrones. Hasta se llegaba a dar el voto múltiple, es decir, un mismo hombre votaba en diferentes lugares. O sea, era una democracia bastante dibujada por quienes eran dueños del lápiz. Podríamos decir que todos los gobernantes de las conocidas como presidencias históricas, es decir, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y hasta 1916 llegaron al gobierno con amplio fraude electoral. A esta altura, sé que te estoy dando muchísima información en muy poco tiempo, pero si me seguís hasta acá, te cuento que para la década del 60, la Confederación y Buenos Aires seguían en guerra, hasta que triunfó el general Bartolomé Mitre en la batalla de Pavón, y esto marcó el fin de la Confederación, la aceptación por parte de Buenos Aires de la Constitución y la definitiva Unión Nacional. En 1862, Mitre es elegido presidente constitucional, el primero de la Argentina unida. A Mitre lo sucede Sarmiento, que es elegido con gran apoyo popular. En 1880, el general Julio Argentino Roca gana la presidencia e inaugura una etapa de falsificación sistemática de las elecciones. Pero ojito, respeta ciertos preceptos constitucionales como la no reelección presidencial y la libertad de prensa. Desde 1880 y hasta 1916, o sea por 36 años consecutivos, y esto incluye a Roca, todos los presidentes electos fueron del Partido Autonomista Nacional, el PAN. Tenían el monopolio del poder, digamos, hasta que aparece la Unión Cívica Radical. Adelante, radicales, adelante sin cesar. Por si no la conocías, esta es la marcha de la UCR. Pero ahora sigamos con nuestra historia. Presidida por Leandro N. Alem, se trataba de un partido moderno, con afiliados, democracia interna, extensa red de comités locales, congresos para elegir a sus dirigentes de ámbito nacional y con un sencillo programa de modernización política: moralizar la vida pública, terminar con el fraude electoral y con la corrupción política y solicitar el sufragio universal. Mientras muchos apostaban a seguir con la clásica política de exclusión social de las grandes mayorías populares, el conflicto social y político estaba al borde del estallido. Entonces el presidente Roque Sáenz Peña, del Partido Autonomista Nacional, pese a la incomprensión de muchos de sus propios compañeros, logró la sanción y aplicación de la ley que llevaría su nombre y que garantizaba el voto secreto, universal y obligatorio a los argentinos varones mayores de 18 años. De esta manera, el fin del fraude significaba un notable avance hacia la democracia en Argentina y la posibilidad de expresión de las fuerzas políticas opositoras que habían sido marginadas del sistema por los gobiernos conservadores. Y en octubre de 1916
llegó a la Casa Rosada Hipólito Yrigoyen, el primer presidente electo en comicios libres y sin fraude de toda la historia argentina. Y claro, era de la Unión Cívica Radical. Te agrego algunos detalles de los sufragios a partir de esta época que se parecen bastante a cómo votamos hoy en día. Era secreto, individual, universal, masculino y obligatorio para argentinos y naturalizados mayores de 18 años, previamente inscriptos en un padrón electoral, quedando exceptuados los mayores de 70 años. En el momento de sufragar, el presidente de mesa entregaba un sobre abierto y vacío y el ciudadano introducía su voto en un cuarto contiguo, sin ventanas y sin otra presencia que la suya, y luego lo depositaba cerrado en una urna sobre la mesa. El ejército era el encargado de fiscalizar el acto electoral. Además, se estableció el llamado sistema de lista incompleta. El partido más votado obtenía 2/3 de los cargos en cuestión y la segunda fuerza el tercio restante. ¿Y por qué votamos en las escuelas? Simple, porque cumplen con estos requisitos. Están en casi todas las localidades, tienen cuartos y espacios adecuados para instalar mesas de votación y son percibidas como instituciones imparciales. En fin, sigamos. Con Yrigoyen comienza una racha de presidentes radicales hasta que en 1930, durante su segunda presidencia, fue depuesto por el primer golpe de Estado de la época constitucional, apoyado por las familias oligárquicas, el ejército y la oposición de las élites conservadoras. Este golpe interrumpió violentamente el proceso democrático argentino y tras la breve dictadura del general Uriburu volvió la democracia, pero también el fraude electoral. Y así, en 1931, en unas elecciones con una legitimidad cuestionada, la oposición encarcelada, acallada y perseguida, el general Agustín P. Justo fue electo presidente de la República. Atendeme a la crónica del diario socialista La Vanguardia, que decía: en su afán de superarse y robar la elección, los presidentes de mesa sumaron en algunos casos todos los sobres enviados por la Junta Electoral, poniendo dentro otras tantas boletas oficiales. Ha sido tanta la torpeza de los presidentes sin escrúpulos que luego de meter 300 votos en la urna, recién leyeron que en la mesa solo votaban 260 o 280. Era tal el escándalo y la impunidad que no tenían ningún problema en admitir que habían hecho fraude, pero decían que era un fraude patriótico, porque se hacía para salvar a la patria de la chusma radical. Y este fraude patriótico no terminó acá, y como si fuera poco, se perfeccionó. A las amenazas a los votantes opositores se sumaron el secuestro de las libretas de enrolamiento, la falsificación de las actas de votación, el cambio de urnas e institucionalmente se dejaba sin efecto el carácter de secreto de la ley Sáenz Peña. Así, llegó Manuel Fresco en 1936 a la provincia de Buenos Aires en unas elecciones calificadas por el embajador de los Estados Unidos como la más burlesca y fraudulenta contienda electoral jamás realizada en la Argentina. De esta manera, entre pito y flauta, se sucede la conocida década infame, con una especie de democracia formal, pero la UCR proscripta. ¿Cuándo termina esto? Con otro golpe de Estado en 1943. Un año después, el general Edelmiro Farrell nombró como vicepresidente al coronel Juan Domingo Perón, y Perón, al frente de la Secretaría de Trabajo, se ganó el favor de los trabajadores. Los propios militares lo obligaron a renunciar y fue detenido, pero el 17 de octubre de 1945, una gigantesca manifestación convocada por la CGT logró la libertad de Perón y empezó una nueva etapa en la historia argentina. A esta altura, te darás cuenta que estamos yendo a las chapas, pero recordá que el propósito de este episodio es hacer un recorrido por la historia de las elecciones. En 1946, el Partido Laborista de Perón ganó los sufragios con el 52% de los votos, y durante su presidencia reformó la Constitución y estableció la reelección presidencial indefinida, pero esto sería derogado por una proclama del régimen militar que derrocó al gobierno peronista pocos años más tarde. Así,
En 1951 fue reelegido con el 62% de los votos frente al radical Ricardo Balbín. Este segundo mandato no llegó a su final y en 1955 un nuevo golpe de Estado azotó al país. La autollamada Revolución Libertadora, que proscribió al Partido Peronista y persiguió a sus seguidores. Acá vamos a hacer un pequeño pero importante paréntesis antes de seguir adelante, porque llegamos al golpe del 55 sin mencionar uno de los hitos más importantes de nuestra historia electoral, el voto femenino. No sé quién nos inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. El primer país en instaurar el voto femenino fue Nueva Zelanda en 1893. Súper adelantados, ¿no? Y ya que estamos, aprovecho y te menciono otros casos. En Estados Unidos fue en 1920, Uruguay en el 27, España en el 31 y Chile en el 35. Acá el temita se demoró un poquito más. En 1907 se creó el Comité Pro Sufragio Femenino, fundado por las feministas Alicia Moró, Sara Justo, Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Delle Piane. El primer proyecto de ley nacional fue presentado por el diputado radical de Santa Fe, Rogelio Araya, en 1919, seguido de muchos otros que fracasaron en el camino. Mientras tanto, en el ámbito provincial, 2 provincias reconocieron los derechos políticos de las mujeres antes de que fueran reconocidos a nivel nacional: San Juan en 1927 y Santa Fe en 1934. Y ahora vamos a hacer un paréntesis dentro del paréntesis. En 1911, cuando la Municipalidad de Buenos Aires convocó a los vecinos para que actualizaran sus datos en los padrones, llamó a los ciudadanos mayores residentes en la ciudad que tuvieran un comercio o industria o ejercieran una profesión y pagasen impuestos. Resulta que la astuta doctora Julieta Lanteri advirtió que no aclaraba nada sobre el género de los ciudadanos. Entonces, no lo pensó 2 veces y se inscribió en la parroquia San Juan Evangelista de la Boca, y cuando llegaron las elecciones del 26 de noviembre de ese mismo año, ante la sorpresa de todos, llevó a cabo su derecho a voto. A raíz de esto, el Consejo Deliberante porteño sancionó una ordenanza donde especificaba que el empadronamiento se basaba en el registro del servicio militar y en la libreta de enrolamiento, y por consiguiente, esto excluía a las mujeres. Así y todo, Julieta Lanteri se convirtió en la primera mujer en América Latina en votar. Y no solo eso, también amparada en un fallo judicial, en 1919 se presentó como candidata a diputada nacional para el Congreso, convirtiéndose en la primera mujer candidata a un cargo político en Argentina. No logró entrar, pero marcó un hecho sin precedentes. Posteriormente, se postuló a legisladora en varias oportunidades más y trabajó incansablemente por los derechos de las mujeres. Ahora volvamos a nuestra historia. En 1945, Perón creó la Comisión Pro Sufragio Femenino en la Secretaría de Trabajo y Previsión. El 27 de febrero de 1946, 3 días después de las elecciones que lo consagraron como presidente, su esposa Eva Perón pronunció su primer discurso político, en el cual exigió la igualdad de derechos para varones y mujeres, y en particular el sufragio femenino. Así, se envió un proyecto de ley que fue presentado a las 2 cámaras para avanzar con esta propuesta. Y los debates fueron de lo más acalorados, llamativos y hasta bizarros. Atendeme a lo que algunos legisladores de la época decían en contra de la aprobación de la ley. La invitación del legislador no me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. Estoy de acuerdo con el derecho a ejercer el sufragio, pero obligar a la mujer, como lo indica el proyecto de ley, sería atentar contra la integridad de la familia argentina. Las pasiones que llevan implícita la actividad política no producirán acaso que el hombre y la mujer se peleen teniendo como testigos innecesarios a sus propios hijos. Colegas legisladores,
diciendo que sí al voto femenino obligatorio. Seremos responsables de que se rompan muchos hogares. Afortunadamente, la ley fue sancionada el 9 de septiembre de 1947 y promulgada el 23 de septiembre, estableciendo este último como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, fecha en la que se reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, entre ellos el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para los cargos políticos nacionales, y estableció el sufragio universal. El 11 de noviembre de 1951, 3,5 millones de mujeres hicieron filas en las escuelas, logrando un 90% de participación. La propia Eva Perón lo hizo desde la cama de un hospital tras una cirugía por el cáncer que padecía. ¿Y sabes quién también votó en esas elecciones? Mirta Legrand, que no se perdió casi ninguno de los hechos importantes de nuestra historia. Ahora sí, después de cerrar este enorme paréntesis, volvamos al golpe del 55. Tras la dictadura, hubo elecciones en 1958, donde triunfó Arturo Frondizi con el apoyo del peronismo todavía proscripto. ¿Crees que logró terminar su mandato? No, porque en 1962 hubo otro golpe militar. Esta vez, el que agarró la batuta fue el presidente provisional del Senado, el radical José María Guido. Un año más tarde convocó elecciones, pero no pudieron participar el Partido Justicialista y el Partido Comunista. En las elecciones de 1963, Arturo Illia, con un escaso 25%, llegó a la presidencia, pero su gestión duró tan solo 2 años y 8 meses. En las elecciones legislativas de 1965, el peronismo, enmascarado en la Unión Popular, alcanzó el 30% de los votos, lo que generó un conflicto con los militares y, sí, en 1966, un nuevo golpe militar. Ahí vinieron los presidentes de facto Onganía, Livingston y Lanusse. Y este último levanta la proscripción al partido peronista, pero no a Perón, que estaba exiliado en España. En las elecciones de marzo de 1973, triunfa Héctor Cámpora, del Frente Justicialista de Liberación, con el 49,5%. Cámpora renuncia y se convoca a nuevas elecciones, en las que podía presentarse Perón, que vuelto del exilio, ganó con el 62%. Ya sé, probablemente pienses que cada presidencia merecería un episodio propio, pero bueno, el propósito de este capítulo de hoy es otro. La cuestión es que Perón muere 7 meses después de asumir, en 1974. Su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez, asume la presidencia, pero los conflictos políticos y sociales derivan en un nuevo y triste golpe de Estado, en 1976. El más duro de toda la historia argentina, llamado Proceso de Reorganización Nacional. Los presidentes de facto fueron Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y el último, Reinaldo Benito Viñone. Para 1983 se convoca elecciones y triunfa el radical Raúl Alfonsín, que se gana el título de Padre de la Democracia. El gobierno constitucional de Alfonsín duró 5 años y 7 meses. Si bien entregó el gobierno antes de finalizar su mandato, después de muchos años se hizo un traspaso de mando entre 2 presidentes constitucionales. En 1989, el candidato justicialista Carlos Menem logró el 47% de los votos y presidió el país por 2 periodos hasta 1999. Y sí, acá sentite libre de hacer la seña antimufa que te parezca. Si más o menos nos seguís en esta historia, recordarás que la Constitución no permitía la reelección. Pero el Carlos no se andaba con chiquitas. En 1994, con el apoyo del radicalismo, reformó la Constitución para poder presentarse a la reelección. En las elecciones de 1999 asume Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, pero su presidencia fue breve y renunció en diciembre de 2001 en medio de una crisis económica y social sin precedentes. Y después el famoso 5 presidentes en una semana, que en realidad fue un poquito más de una semana. Te los nombro por si no te los acordás. El presidente del Senado Ramón Puerta, el gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez A.,
el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, y finalmente Eduardo Duhalde. Ya sé, te nombré 4, pero no te olvides de la Rúa antes de estos. ¿Cómo sigue la cosa? En las elecciones de 2003 ganó el peronista Néstor Kirchner como candidato del Frente para la Victoria, después que Menem se bajó del balotaje. A su presidencia le siguieron 2 mandatos de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, de larga carrera política. ¿Quién vino después de Cristina Fernández? Primero el C5N, ganó Daniel Scioli. No, pará, no confundamos a nuestros oyentes. Después vino Mauricio Macri en 2015 del partido Propuesta Republicana, más conocido como el PRO. Lo sucedió por el Frente de Todos del Partido Justicialista Alberto Fernández en 2019. Ahora sí, vamos llegando a nuestros días con las últimas elecciones de 2023 en las que ganó Javier Milei de La Libertad Avanza. Proscripciones, voto cantado, golpes de Estado, fraudes, persecuciones. En más de 200 años de historia, nuestro país pasó por un montón de sacudones políticos hasta llegar a la democracia que tenemos hoy. Por primera vez, cumplimos 42 años consecutivos de presidentes constitucionales en elecciones libres. Seguramente tendremos un montón de cosas para mejorar en nuestro sistema democrático, pero nos permite que cada 2 años podamos ir al cuarto oscuro a elegir el futuro de nuestro país. Y termino el episodio de hoy con una pequeña reflexión. Muchísimas personas dieron su vida, metafórica y literalmente, para que vos puedas ir a votar. Podríamos decir que el voto es una obligación que tenemos como ciudadanos. Yo diría que más bien es un privilegio. Cuídalo. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado por Laura Ledesma. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios, pero si querés apoyar nuestra propuesta, podés invitarnos un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Queremos dedicar este episodio a Mariela Varela, cuyo trabajo y pasión hicieron posible este proyecto. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.